Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Le habla la reverenda Betsaida Zapata desde aquí, desde Roma, con nuestro canal de YouTube Se Soltaron los Leones en Roma. Miren dónde me encuentro, como siempre. No es una ¿qué? No es artificial. No, eso no es artificial. No, miren lo que es. Aquí nos encontramos en Marmitiu, que es en la cárcel donde supuestamente se dice que Pablo estuvo encarcelado. Aquí en Roma habían varias cárceles, pero son es una de las cárceles más famosas donde supuestamente se dice que Pablo estuvo encarcelado. Esta cárcel tiene dos niveles, está el primer nivel y está el segundo, el calabozo, como se le llama, se le puede decir en español, y está abajo, un lugar muy húmedo, un lugar bastante húmedo, y la historia nos cuenta que Pablo estuvo en una cárcel de esta, que fue supuestamente en esta. Allí donde nuestro hermano Pablo escribió varias epístolas y también mandaba los saludos a las iglesias. Recuérdense que Pablo fue un ciudadano romano y por eso él tenía la oportunidad de entrar y predicar aquí. Aunque si fue un personaje, fue perseguido, bastante perseguido por el imperio romano, él no le importó, él siguió predicando, y él lo que le interesaba era que los cristianos romanos que estaban aquí en esta ciudad lo escucharan. Amén. Entonces déjame decirte que eso es un lugar, en este momento está cerrado, y el horario que tenemos aquí en Italia no nos ha dado el permiso de entrar, pero le puedo garantizar que lo conozco muy bien, bastante bien conozco esta cárcel. Les exhorto que miren, créanme, si ustedes vieran esto, para los que no lo conocen, esto es algo sorprendente, esto es algo admirante. Vengan a conocer ese lugar, porque créanme que el verdadero cristiano verdaderamente le gustaría conocerlo. ¿Por qué? Porque ahí ese hermano fue de donde escribió varias cartas, ahí ese hermano fue donde oraba, donde estuvo en sus últimos momentos, porque recuerden que también él fue decapitado aquí, y es real, la historia lo dice y eso es real, también fue decapitado, pero dice la palabra que nunca dejó de predicar, nunca dejó de escribir, nunca dejó de adorar a Dios. En su prueba, en su batalla y en su lucha, él ahí debajo, él estuvo, ese hermano Pablo estuvo ahí, fue real que estuvo, la historia lo dice y yo también lo confirmo. Desde aquí, desde Roma, te saluda la reverenda Betsaida Zapata con nuestro programa Se Soltaron los Leones en Roma, y créame que no es inteligencia artificial, es real, aquí estoy, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios la bendiga, Dios te bendiga, Nicole. Verdaderamente para mí es un placer seguir verdaderamente aquí en Roma, como nos encontramos en este centro de Roma, explicándole a muchos hermanos, a muchos amigos en nuestro canal de YouTube que tenemos verdaderamente, como ya se ha desarrollado, Se Soltaron los Leones en Roma. Amén. Y Se Soltaron los Leones en RD. Pero tú siempre perteneces a los dos programas, porque créeme que forma parte de nosotros, amén, como cristianos que somos. Y Nicole, verdaderamente me siento tan maravillada, me siento gozosa, porque nos encontramos aquí detrás de un arco muy importante, ¿lo sabes? Ese arco, el famoso arco de Tito. Y pues recuérdense que por ahí era que entraban los romanos cuando ellos combatían y venían de la guerra, y ellos venían en victoria, era por ese arco que entraban. Amén, amén, sí, sí. Pero estuvimos también hablando en uno de nuestros recorridos, estuvimos allí en la cárcel de Pablo, y yo decía, y como ya lo conozco, verdaderamente es un lugar muy triste, pero yo me hago una pregunta, a veces como te la puedo hacer a ti, me la hago también yo misma, sí. ¿Verdad? Entonces yo decía, wow, y los cristianos de estos tiempos, ¿serán que caminan aquí, vienen aquí así? ¿Serán que los cristianos de estos tiempos verdaderamente le dan importancia? Exacto. Donde esos primeros cristianos estuvieron caminando y sufriendo en este lugar?
Yo creo que no, porque yo estoy seguro que aquí hay muchos cristianos, principalmente de nuestro país, latino, de tanto, y no, creo que no conocen fundamentalmente lo que vivieron esos cristianos aquí, como un Pablo, que yo te explicaba, allí en aquel Yacalce, en un lugar húmedo, donde estábamos ahorita. Y el yo ver las personas que vienen aquí como que no le dan a veces como importancia, ¿verdad? Sí, sí, ¿Tú también señora. estás de Sí, acuerdo sí, yo conmigo? pienso lo mismo, que los cristianos no estamos como pensando en esos monumentos que ellos pisaron, que ellos vieron, porque es algo que nosotros solamente, digamos, leemos y ya, y decimos, ay, esto pasó, pero como no estamos ahí, no nos metemos en la historia, entonces no lo vivimos como ellos lo vivieron, pienso yo, pastora. No, bueno, tú sabes cómo, que yo diría que hay que romper a veces un poco la rutina y Exacto, sí. venir para tú poder ir leer, no conformarse solo con leer, sino Amén. también con venir, los que viven aquí supuestamente, porque no que todos pueden venir, Amén. ¿verdad? Amén, amén. Pero lo que yo decía era, no es como una crítica que lo hago, sino como un consejo, Mm. como algo de aprendizaje, que si está aquí, ven, así te Amén, sí, sí, sí. enriquece, Así así aprendes. aprende, así tú le das como una mejor importancia a quien tú eres, Amén, sí, sí, sí. porque ellos no tuvieron ese privilegio. Nicole, no tuvieron ese privilegio. Los cristianos que estuvieron aquí en esa época no tuvieron ese privilegio que hoy nosotros tenemos Amén, de sí. leer, de estudiar, de palpar, de hacer muchas cosas que nosotros hoy podemos hacer aquí mismo. Mira, sentado aquí hablando de la palabra, Detrás del detrás de un arco. monumento de un arco, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo? Yo sé que ellos no podían hacerlo, porque la historia no dice que ellos eran perseguidos, eran maltratados, Sí. eran maltratados, los mataban. Los mataban, sí. Quien sabía que era un cristiano, que estaba de parte del cristianismo. Sin embargo, hoy en día nosotros no tenemos esa persecución. Estamos aquí Amén. sentados y no tenemos Amén, esa amén, sí. persecución. ¿Por qué no aprovecharse? Hay que aprovecharse. Yo considero que hay que aprovecharse Claro. de lo que Dios nos está dando, de la oportunidad que Dios nos está Ofreciendo. ofreciendo. Amén. Entonces, yo considero que, tú consideras que es así, que puede. Amén, sí, yo estoy de acuerdo con usted, pastora, porque como le digo, es algo que nos enriquece, como el Coliseo, como el arco y también como la cárcel de Pablo, es algo que solamente se vive una vez en la vida, Se vive creo una yo. vez la vida y una oportunidad, porque Mm. es una oportunidad cuando Dios nos permite a nosotros llegar aquí. No es solo para enriquecernos, no es solo para hablar, no es solo para venir a trabajar, a ganar, Amén, sino amén. yo lo tengo y lo considero como una meditación. Amén. ¿Tú estás de acuerdo Sí, conmigo? señora, amén, Es sí. como si nosotros ahora cuando vamos a Jerusalén, nosotros vamos a su monumento y nosotros ¿qué hacemos? Nosotros vamos y nosotros tratamos de meditar y de pensar. También aquí nosotros tenemos que llegar Amén. y pensar y meditar, porque aquí muchos cristianos perdieron su vida. Y No también, fue en el Coloseo, amén, amén. no fue bajo del arco, pero allá abajo hay otro monumento que yo siempre lo menciono, que es el Circo Máximo, Amén, sí, sí, sí. donde ellos morían Amén, verdaderamente, sí, sí, más señora. para bajito, más para allá, que no está tan lejos de aquí. Ellos verdaderamente, ahí era que ellos lo tiraban para darlo como pasto, como yo decía, darlo como pasto a las bestias feroces, que Amén. no era aquí. Entonces, yo a veces me siento y me siento a meditar y yo digo, wow, yo creo que es bonito uno sentarse a meditar. Qué privilegio hoy que es el cristiano, representante de Cristo en estos Amén, lugares sí. que el Señor nos ha permitido llegar y ver y conocer, ¿verdad? También creo que nos tenemos que sentir privilegiados porque, como dice usted, podemos ver todas estas cosas cuando hay gente que no puede, no se puede permitir estos viajes, no se puede permitir ver los monumentos, entender más la historia, ir más a fondo con la Biblia. Entonces creo que también es eso. Sí, porque, mira, Nicole, lo que sucede es que a veces hay muchos cristianos que se conforman con leer la Biblia. Mm,
Y la Biblia es un libro muy importante y verdaderamente la palabra de Dios, que es necesario nosotros leerla y estudiarla. Pero también se crearon la literatura, se crearon los libros también. Amén, para estudiarlo. Y toda esa literatura y todas esas historias que están escritas en los libros, eso es real. ¿Cómo tú lo comparas y lo confrontas cuando Dios te da la oportunidad de visitar estos lugares que tienen esos monumentos? Entonces, si tú vienes y lo visitas y tú vienes y lo palpas con tus manos, es bueno no vivirlo. Sí, ¿verdad? Amén, amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdísimo con usted, pastora, sí. Entonces, verdaderamente yo desde aquí, desde Roma, le continúo a saludar desde aquí. Anderson, de nuevo te saludo desde aquí, desde Roma, porque te prometí y verdaderamente cumplí. En este momento te di más del Coliseo, te di más todavía. Entonces, Dios te bendiga, te saluda la reverenda Betsaida Zapata, desde aquí, desde Roma, con nuestro programa Se Soltaron los Leones en Roma, y de verdad que estoy en Roma. Dios te bendiga. Suscríbete en el canal, dale a la campanita, ahí está. Suscríbete a nuestro canal, que nos ayudará bastante y es de suma importancia. Fue por ti que vine aquí. Amén. También, y te prometí este contenido y te lo cumplí. Dios te bendiga. Gracias, Nicole, por estar acompañándonos y allá en Santo Domingo. Saludos a Santo Domingo. Ay, Dios me los bendiga, hermanas de Santo Domingo. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte beso. Amén. Dios te bendiga. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Le habla siempre la reverenda Betsaida Zapata desde aquí de Roma. Se saltaron los leones en Roma. Y lo prometido es deuda. Y recuérdense que le hubiera prometido que en el Coliseo, ¿se recuerdan el Coliseo? Recuérdense el Coliseo que le hubiera hablado. Aquí estamos. No es una inteligencia artificial, estoy en vivo desde aquí, desde el Coliseo, desde Roma. Recuérdense que en en nuestra plataforma de YouTube le explicaba en una ocasión a mi hermano Anderson, te saludo, pero me olvidó, espérate, Anderson, Dios te bendiga desde aquí de Roma, te lo prometí y lo estoy haciendo este video. Recuérdate que te hubiera dicho que no era verdad, era de aquí del Coliseo donde dicen que los cristianos lo lanzaban para comérselo como pasto a los leones. No, mira, aquí estamos, no es así. Amén. Eso era lo que yo le decía, el anfiteatro que usaban los romanos para ellos venir a divertirse, para ellos venir con la familia. Y aquí era que ellos hacían su fiesta. Miren, hoy, miren cómo está. Eso es uno de los monumentos más visitados aquí en Italia y prácticamente también se dice en el mundo. ¿Por qué? Porque queda en la historia y es algo muy admirado de ver. Amén. Entonces, que ha quedado veramente no como un monumento cristiano, sino como un monumento. Y te decía que esto es un monumento, no es un monumento cristiano, esto es un monumento histórico. Un monumento histórico, ¿por qué? Porque era un monumento muy especial, un monumento verdaderamente para los romanos, era algo muy especial, porque eso era donde ellos venían a divertirse, a donde ellos venían a hacer fiesta con sus familias, donde se hacían competencia, también los gladiadores, y hacían varias cosas con animales, aunque con los animales feroces también, pero no se usaba para traer lo cristiano aquí, como yo le dije, en una ocasión, en un contenido que está en nuestra plataforma. Entonces, lo prometido es deuda y créanme que ya yo le pagué. Amén. Desde aquí, desde Roma, le vuelvo y le saludo, la reverenda Betsaida Zapata. Dios me le bendiga y lo esperamos por aquí.